Hola, hoy vamos a viajar a un periodo fascinante de la historia de Chile, entre 1925 y 1952. Es una época en la que el país literalmente se lanzó a un experimento audaz, reinventarse por completo. Se cambiaron las reglas del juego político, se construyó un motor totalmente nuevo para la economía, pero como vamos a ver, este camino estuvo lleno de cambios profundos y también de unas contradicciones enormes. Y la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis es justamente esa: ¿cómo se reinventa una nación? Vamos a explorar la respuesta que Chile intentó construir en estas décadas, que fueron sin duda cruciales. Bueno, para entender esta gran transformación, hay que empezar por la base de todo, la Constitución. Hacía falta, por así decirlo, un nuevo manual de instrucciones para el país. Y aquí está el cambio fundamental. La Constitución de 1925 instaló lo que se conoce como un régimen presidencialista. ¿Y esto qué significa en palabras simples? Pues que se le dio muchísimo más poder al presidente de la República. Se rompió con el sistema anterior y se le convirtió en la figura central de todo el andamiaje político. Para que se entienda bien lo importante que fue este cambio, hay que fijarse en este número, 6. El nuevo periodo presidencial pasaba a ser de 6 años. ¿Y por qué es tan relevante? Porque le daba al jefe de Estado el tiempo y, sobre todo, la autoridad para llevar adelante programas a largo plazo, consolidando ese poder ejecutivo fuerte del que hablábamos. Bien, con las nuevas reglas del juego ya definidas, era el momento de que los jugadores salieran a la cancha. Tres grandes corrientes de pensamiento iban a competir y, ojo, a veces también a colaborar en este nuevo escenario. Ahora, lo interesante de esta tabla es cómo nos resume el tablero político. Por la izquierda, la meta era clara: representar a los trabajadores y que el Estado tuviera un rol muy activo. En el centro teníamos al Partido Radical, que se convirtió en un especialista en construir alianzas, en buscar la moderación. Y a la derecha, la prioridad era la defensa de los intereses empresariales. Pero aquí viene el punto clave. Ninguna de estas fuerzas políticas era lo suficientemente fuerte como para gobernar sola. Para llegar al poder, iban a tener que conversar y colaborar, y de ahí nació una de las alianzas más importantes de la historia de Chile. La lógica fue bastante simple pero increíblemente poderosa. Los partidos de izquierda y de centro se dieron cuenta de que si querían llegar al gobierno y sacar a la derecha del poder, la única forma era unirse. Y de esa necesidad estratégica nació el Frente Popular, una coalición que, efectivamente, logró ganar las elecciones presidenciales. Y el hombre que lideró esa victoria fue Pedro Aguirre Cerda. Su lema, gobernar es educar, no era solo una frase bonita, era toda una declaración de intenciones. Dejaba claro que el nuevo gobierno iba a poner el foco en el desarrollo social y cultural como una de las bases de su proyecto de país. Ahora veamos cómo se materializa todo esto, porque el triunfo del Frente Popular no fue solo un cambio político, lo que provocó fue una auténtica revolución en la manera de pensar la economía del país. El corazón de esta nueva estrategia económica fue la creación de la Corfo. Podríamos pensar en ella como el cerebro y la billetera del Estado para un proyecto gigante: industrializar Chile. Su misión era planificar, financiar y empujar la creación de industrias nacionales. La idea que movía a la Corfo era un modelo económico conocido como ISI. El nombre puede sonar un poco técnico, pero el concepto es súper directo. En vez de comprarle productos a otros países, Chile tenía que empezar a fabricarlos por sí mismo. El objetivo era claro: depender menos del extranjero. Y este cuadro lo explica de maravilla. Antes del modelo Easy, si se necesitaba acero, ¿qué se hacía? Se compraba afuera. Simple. Después, gracias a la inversión de la Corfo, la cosa cambió. Chile empezó a construir sus propias plantas de acero. Se pasó de ser un comprador a ser un productor. Pero claro, como en toda gran transformación, la historia nunca es tan sencilla. Este nuevo y poderoso Estado trajo avances sociales enormes, es cierto, pero también generó tensiones y unas paradojas muy profundas. Esto nos lleva a una pregunta que es fundamental para entender este periodo. ¿Fue este un progreso que realmente benefició a toda la sociedad por igual? La respuesta, como vamos a ver, es bastante compleja. Por un lado, es innegable que hubo avances gigantescos. El Estado asumió un rol protector, creando o fortaleciendo pilares clave del bienestar. Hablamos de más educación pública, de sistemas de pensiones, de planes de vivienda financiados por el Estado y de un sistema nacional de salud. Esto es lo que se conoce como el Estado benefactor. Y quizás no hay ningún gobierno que ilustre mejor las contradicciones de la época que el de Gabriel González Videla, quien también llegó al poder con el apoyo del centro y de una parte de la izquierda.
Es que, miren esta dualidad, es increíble. Por un lado, su gobierno impulsa algo tan importante como la creación de la Universidad Técnica del Estado, abriendo las puertas de la educación a muchísima más gente. Pero, al mismo tiempo, y esto es lo sorprendente, promulga la llamada Ley Maldita, que declaró ilegal al Partido Comunista, el mismo partido que había sido su aliado. Esto desató una persecución política muy fuerte. Es el ejemplo perfecto, avance social y represión política, conviviendo bajo un mismo gobierno. Y con esto cerramos nuestro análisis. El periodo de 1925 a 1952 consolidó al Estado como el gran actor de la vida nacional en Chile. Construyó las bases de un estado de bienestar, sí, pero también dejó ver los peligros de la concentración de poder. Y esto nos deja con una pregunta que marcaría las décadas siguientes. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo cuando el Estado se convierte en un motor tan central y tan poderoso para una nación?